Amén. Señor Jesús, qué glorioso estar aquí en la mesa del Señor con ustedes, hermanos, disfrutando del Señor y adorando al Padre con su gran familia. Hermanos, esta es la familia de Dios. Y yo, aunque no estaba, esta es mi primera reunión de la mesa aquí en Cali, pero me siento en casa. ¿Por qué? Porque esta es la familia de Dios y soy parte de la familia de Dios. Y esta mañana es un privilegio que podamos alabar al Señor, que podamos adorar al Padre, todos juntos. Y yo pienso que el deseo de los padres siempre es que toda la familia alabe al Señor. Cuando Josué hizo su resolución y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, él estaba hablando de que él y su esposa y sus hijos, y si había nietos, los nietos, que toda la familia sirvieran al Señor. Así que realmente esta mañana queremos traer una breve palabra a manera de comunión. No es una conferencia o no hay un bosquejo a proporcionarles, pero es una comunión abierta, como una plática con la iglesia en Cali, con los padres, con los jóvenes, los hijos. Me gocé ver a un miembro pequeñito funcionar durante la mesa. Realmente los jovencitos son miembros del cuerpo, son ya parte de la iglesia y por lo tanto requiere su función, así como de todos los jóvenes. Necesitamos la función de cada miembro. Y cuando decimos de cada miembro, es como decir de cada miembro de la familia. No es la función meramente de los abuelos o la función meramente de los padres. Necesitamos la función de los jóvenes. Necesitamos la función aún de los jovencitos. Y realmente, hermanos, esta es la iglesia es una familia. La iglesia es una gran familia y está en diferentes ciudades, pero es una misma familia. No somos primos, no somos parientes, somos hermanos. Una familia en cada ciudad, así que vamos de un lugar a otro y estamos entrando de una familia a la misma familia, porque la iglesia es una gran familia. Así que, hermanos, esta mañana queremos traer una palabra breve, como les digo, entre el hermano Julio y yo, que cubra algo que nos sea de ánimo para todos, padres, jóvenes y aún para los servidores de los jóvenes y de los niños. La importancia que es cada generación, la función de cada hermano y de cada hermana. En el libro en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Aquí, hermanos, por un lado tenemos el asunto de la madurez que hay en los santos, cómo comienza a un nivel de niñez y luego sube a otro nivel como de juventud y luego de adulto en la vida humana. Entonces, hermano, aquí el apóstol Juan nos habla de cómo la madurez va en desarrollo, la madurez en vida, en la vida divina. Pero por otro lado también nos menciona los diferentes categorías que tenemos en una iglesia local, en una familia: padres,
jóvenes y niños. Todos son muy especiales y necesarios en la vida de iglesia. Si no tenemos niños, ¿saben qué, hermanos? No tenemos futuro. Debemos saberlo desde ya. No niños, no hay futuro. No hay jóvenes, no hay futuro. Por lo tanto, necesitamos darle ese cuidado especial, esa importancia necesaria para ellos, para los niños, para los jóvenes. Por otro lado, los jóvenes necesitan apreciar la madurez que hay en los hermanos mayores. ¿Para qué? Para que haya una conexión, una guía sólida en cuanto a avanzar y seguir al Señor, amar al Señor. Los hermanos adultos ya han avanzado hasta cierto grado y los jóvenes necesitan seguir junto con ellos, no separados, sino junto con ellos. Y una historia muy clara de esto, hermanos, es en el libro de Josué. Y en breve, Josué, y la razón que les comparto un poquito es porque eso es lo que estoy disfrutando en la lectura del ministerio, en la lectura del estudio vida. Estamos en el grupo de reunión donde yo me reúno, comenzamos a leer en los estudios vida de Ruth. Y nos hemos animado a seguir con los estudios vida de Josué. Ya estamos en el capítulo 2. Y ahí nos habla de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, todos. Los abuelos, los papás y los hijos y después los nietos. Iban todos por el desierto, pero cuando llegan antes de cruzar a la buena tierra, la mayoría de los padres ya habían muerto. Solo quedaban unos 2 o 3, entre ellos Josué. Así que toda la generación que había quedado eran los jóvenes, que habían nacido en el desierto o se criaron en el desierto. Pero ellos necesitaban el liderazgo de Josué para que Josué los introdujera a la buena tierra. Y esta buena tierra es el Cristo todo inclusivo. Qué glorioso que Josué realmente es un tipo de Cristo. Y esto lo vemos en el estudio vida. Josué es un tipo de Cristo. Y Cristo es el líder nuestro, el que nos quiere introducir a Él mismo. ¿Para qué? Para que le poseamos, para que le disfrutemos y aún para que seamos constituidos de Él mismo, para que llegamos a ser como Él mismo y podamos expresarle. Así que, hermanos, qué bendición que podamos entrar en estos asuntos del ministerio. Estamos bajo la era, bajo el ministerio de la era. Y realmente hoy necesitamos entrar en el ministerio de la era, seguir el ministerio de cerca. Seguir el ministerio de cerca no es un asunto de distancia geográfica, sino es un asunto de entrar en el ministerio, constituirnos del ministerio. ¿Para qué? Para que esto sea nuestra constitución. Y de esta manera somos uno con el ministerio, seguimos al ministerio y realmente el Señor puede lograr lo que Él quiere, avanzar en nosotros, impartirse en cada uno de nosotros. En una ocasión estuve en la iglesia en Punta Arenas, que gloria al Señor por la iglesia en Punta Arenas. Es lo último de la tierra allá en Sudamérica, pero los hermanos realmente estaban animados a seguir el ministerio de cerca, no en cuanto a geografía, sino en cuanto a ser constituidos, entrar en el ministerio, ser uno con el ministerio. Realmente esto es posible donde quiera que estemos, en cuanto al punto geográfico de nosotros. Así que, hermanos, realmente hay muchos puntitos aquí que quiero traerlos. Y uno de todos, hermanos, es en cuanto a la economía eterna de Dios. Hermanos, la centralidad de toda la Biblia,
la centralidad de nuestra vida diaria debe ser la economía de Dios. Esto me cautivó a la edad de 19 años. A los 16 escuché, pero no fui cautivado. No era un vaso abierto. Pero a los 19 la tapita se había removido. Por la misericordia de Dios y algo en un entrenamiento de Filipenses, algo entró en mí y me regó, me lavó, me vivificó. Ya no pude resistir y fui atraído al Señor. Y hermanos, por su misericordia, seguimos adelante. Y algo interesante, hermanos, es que cada vez necesitamos amar más al Señor. En el himno que cantamos para alabar al Señor, decía, oh Señor Jesús, el primer himno. ¿Saben cuántas veces decía? 12 veces. Un número muy bíblico, ¿eh? El 12. Entonces, 12 veces decía, oh Señor Jesús. Y como lo cantamos 2 veces, invocamos al nombre del Señor 24 veces, mínimo. No sé cuántas veces lo hayan invocado esta mañana en el tráfico o en el apurándose para llegar a la reunión a tiempo. Uno empieza a invocar al Señor en una vuelta extra aquí para estacionarse, una oportunidad para invocar al Señor más. Entonces, hermanos, realmente cuando invocamos al Señor, eso nos ayuda a quitar una tapita que está en nosotros como un recipiente. Yo me acuerdo que cuando vine a la iglesia, yo escuchaba que somos un vaso, ¿verdad? Ustedes han escuchado que somos un vaso creado para contener a Dios. Pero este fin de semana pasado yo vi que somos más bien como una botellita. Somos como una botella. No tanto en el sentido del vaso es que es para contener algo. Pero en la realidad, hermanos, somos como la botella. ¿Por qué? Porque tenemos una tapa. Esa tapa no siempre está abierta. Entonces, esa tapa nos corresponde a nosotros quitarla, abrirla. Porque si está cerrada, hermanos, podemos ponernos debajo de las cataratas de Iguazú, ¿verdad? Por una media hora y no va a entrar nada. Necesitamos invocar el nombre del Señor de una manera sencilla. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y cuando quitamos la tapa, el Dios triuno, como el Espíritu, puede impartirse en su Trinidad Divina en nosotros. Ese es el deseo de Dios, impartirse en nosotros. Corresponde a nosotros quitarnos esta tapita. Hermanos, que puede ser nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Necesitamos siempre estar tomando cuidado de él todos los días. Nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos liberarlo de una manera sencilla y fácil. Cuando no lo hacemos por mucho tiempo, nos cuesta más tiempo liberar nuestro espíritu. Por eso que necesitamos esto como una práctica diaria. En los días ordinarios, yo aprendí una palabra nueva aquí, que es trancón. Trancón, ¿verdad? Es una palabra que como casi se puede decir una mala palabra, ¿verdad? Porque eso trae como un estrés, una ansiedad, ¿verdad? Trancón. Pero me recuerdo muy bien, hermano, en su experiencia, hermano Ron, cuando habla de la luz roja, que a veces uno está esta luz roja como que está tomando demasiado tiempo, ya lleva 2 minutos y no cambia a verde. Pero él nos decía, hermanos, esta es una oportunidad para ser saturado por 2 minutos. ¿Se imaginan ser saturado por 2 minutos? En esa luz roja, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, hermanos, tenemos que tener esa conciencia despierta de que queremos siempre estar abiertos a la impartición divina de la Trinidad Divina. Que Él quiere hacerlo
en nosotros día tras día, sin importar el entorno. Todos tenemos un entorno diferente. Y quizá yo diga, bueno, es que hermano Julio no me entiende. Es que yo tengo un entorno tan difícil y el entorno de él es tan fácil. Y quizá le está pensando lo mismo del otro hermano. Es que el entorno del hermano es más fácil que el mío. Es que no es tan fácil volverme al Señor. Hermanos, cualquier entorno está bajo la soberanía de Dios. Y no debemos preguntar por qué, debemos preguntar para qué. Y es para que el Dios triuno se imparta en nosotros. Entre más se imparta en nosotros, más Él lleva a cabo su economía, más se cumple su economía. La novia se prepara. ¿Y no es acaso lo que Dios quiere? Sí. ¿No es eso lo que nosotros queremos? Sí. Necesitamos cooperar con Él día tras día, en cualquier día ordinario. No importa las situaciones. Necesitamos cultivar esta práctica de quitar la tapa. ¿Para qué? Para que Dios pueda impartirse en nosotros. Un detalle, hermanos, en cuanto a invocar el nombre del Señor, que estaba en la experiencia de nuestro hermano Lee al invocar el nombre del Señor, que eso a mí al principio no lo entendí y después me cautivó. El hermano Lee comenzó en una caminata que él tuvo, empezó a invocar el nombre del Señor en 1931. Y él tuvo una experiencia con el Señor, pero de momento pues no sabía lo que estaba pasando. Para 1943, cuando ya lo pusieron en prisión, él, pues yo creo que con más fuerza, ¿verdad? ¿Se imagina que uno lo pongan en prisión por su fe? Él empezó a invocar al Señor más profundo y él estaba experimentando al Dios triuno de una manera tan sencilla, invocando el nombre del Señor. Para 1967, invocar al Señor llegó a ser una práctica de vida. Él se dio cuenta que al invocar el nombre del Señor, uno tocaba al Señor en su espíritu y él era vivificado. Él era levantado por encima de su situación. Y empezó a tener la experiencia que tenía Pablo, de que Pablo podía estar en la cárcel, pero él podía estar en su espíritu. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ¿estaba en la isla de Patmos o estaba en su espíritu? Estaba en la isla de Patmos, pero también estaba en su espíritu. Hermanos, ellos descubrieron el secreto de vivir en dos esferas. Podemos estar en el trancón, humanamente hablando, pero podemos estar en la esfera divina y mística, en una esfera donde el Dios triuno se imparte en nosotros a cada momento que nos abramos. Así que este es el secreto de Pablo, hermano Lee, de muchos hermanos, de que podemos vivir de esta manera. Y esto es para todos, padres y jóvenes, para cada uno de nosotros. No es solo para adultos, es para todos nosotros. Así que jóvenes, este es lo mismo que para nuestros padres, para la misma carga, el mismo deseo de Dios, de que Él quiere impartirse en nosotros en cada situación. Por supuesto, las situaciones de los jóvenes quizá digan, bueno, pero es que tener exámenes finales no es fácil, hay que utilizar mucho tiempo, o para los proyectos que hay que hacer no es fácil, pero hermanos, jóvenes, padres, realmente necesitamos aprender cómo abrirnos al Señor en cualquier situación, para que Él se imparta en nosotros y crezca en nosotros, que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Cuánto necesita el Señor moverse? ¿Cuánto necesita de nosotros para Él moverse? Él no nos va a torcer el brazo. Él no va a ir en contra de esa voluntad, de libre albedrío que nos dio. Inclusive Él se puede
Él se puede enorgullecer cuando diga, este es mi hijo, esta es mi hija, y está haciendo exactamente según mi corazón, viviendo según a mi corazón. El Padre se agrada con nuestro vivir. Así que, hermanos, invocando es una manera de respirar. ¿Cuánto podemos respirar? ¿Cuánto podemos dejar de respirar quizá por 30 segundos? Hay muchos que pueden dejar de respirar por 2 minutos. Los que se meten debajo del agua, ¿verdad? En el mar, quizá hasta 2, no sé si hasta 3. Pero no, eso es lo máximo para muchos, algunos nada más. Pero hermanos, no podemos dejar de respirar. Necesitamos inhalar al Señor, invocando su nombre y aún respirándole en la palabra. Cuando vamos a la palabra, respiramos el aliento que está en la palabra. Porque la palabra, toda la palabra de Dios es aliento de Dios. Así que cuando inhalamos la palabra, inhalamos el aliento de Dios. Y Dios nos empieza a saturar con el mismo. Hermanos, una importancia en cuanto a la función de cada uno es muy importante en la iglesia. Necesitamos ver la importancia de la función de las hermanas. Por ejemplo, las hermanas, el Señor le ha placido que la multiplicación de los seres humanos venga a través de la mujer. Así que es una bendición que las hermanas puedan traer más niños a la vida de iglesia. Un crecimiento de la iglesia en número, pero viene a través de las hermanas. Pero también la disposición maternal de las hermanas para el cuidado, para el pastoreo de unos a otros es algo muy necesario en una vida de iglesia apropiada. Así que necesitamos la función de las hermanas, la oración de las hermanas. Las hermanas tienen un corazón tan amplio que ellos pueden orar por todos, siempre orando por todos los santos, intercediendo. Y a nosotros, hermanos, nos corresponde hacer un poquito más de esfuerzo para poder seguir el ejemplo de las hermanas, que nuestro corazón sea ancho para el pastoreo de todos los santos, todos. Cuando decimos todos, son todos, o sea que incluye a todos los santos. Amén. Así que, la importancia de la compenetración, hermanos, necesitamos continuar compenetrándonos. La compenetración es importante ya que va en contra de mi disposición. Mi disposición es obrar solo, estar solitario, no preocuparme de nadie más y yo solito puedo. Pero hermanos, la compenetración es algo muy necesario a nivel local y a nivel extralocal, con otras localidades, otras iglesias. Recuerden que todas las iglesias son una sola familia. De hecho, si usted le quita el nombre a la iglesia, lo que queda es la iglesia, ¿verdad? Si dice la iglesia en Cali, la iglesia en Tuluá, la iglesia en Pasto. Entonces, usted le quita en la ciudad y lo que queda es la iglesia, porque nada más la iglesia en sí es una. La iglesia es una universalmente y localmente es para que haya una expresión física, que la gente pueda ver de que hay una expresión de la iglesia en esa ciudad. Así que, hermanos, la compenetración nos va a introducir en la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso es que necesitamos la compenetración, necesitamos ser introducidos en la realidad del cuerpo de Cristo. Amén. Hay otra sección de Tito que voy a leerles. En Tito 1 dice:
perdón, es 2, capítulo 2. Habla de los ancianos y de las ancianas. Dice que los ancianos sean moderados, versículo 2, honorables, sensatos, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Las ancianas asimismo sean en su porte, cual conviene a quienes se ocupan en las cosas sagradas. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, para que eduquen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, hacendosas, buenas, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean sensatos, presentándote tú en todo como ejemplo. Así que le da una responsabilidad bastante fuerte, ¿verdad, Timoteo? Así que él era un joven que estaba Pablo escribiéndole a él y le dice, tú como joven, sé un ejemplo de los demás. Así que, hermanos, aquí vemos como en la vida de iglesia hay ancianos, ancianas, aún aplicándolo en cuanto a nuestra edad, nuestra situación y condición humana. Tenemos los abuelos, los padres, los jóvenes y los niños. Así que necesitamos estar abiertos para recibir la bendición de Dios. Saben que la Trinidad Divina es la única y mejor bendición, hermanos, y ya estamos bendecidos. Así que estamos bendecidos y más que bendecidos, porque el Dios triuno ya se ha impartido en nosotros, a nuestro espíritu, y ahora Él quiere esparcirse a cada área de nuestro corazón, de nuestra alma. Así que, hermanos, estamos realmente muy contentos al estar aquí con ustedes y esperamos que seamos animados a apreciarnos unos a otros, apreciar a cada hermano, sin importar la edad. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia necesita la función de todos. Necesitamos todos funcionar. Hoy quizá por este tiempo de nosotros que nos han asignado, no habrá el tiempo de profetizar, ¿verdad? Pero ese tiempo de profetizar, hermanos, les animamos, especialmente a los jóvenes, a profetizar. Profetizar no es solo para los papás y los abuelos. Ojalá que los jóvenes puedan levantarse a profetizar. Los jóvenes tienen experiencias durante la semana de tocar al Señor, ir a la palabra, y ellos pueden profetizar. Y Pablo dijo, ¿quién dijo que podía profetizar? Cada uno, todos podéis profetizar, todos. Así que jóvenes, les animamos a que profeticen. Y más adelante, hermano Julio le cubrirá algo más estratégico y específico, cómo pueden ustedes constituirse del ministerio, de la palabra, para que tengan realmente ese contenido necesario, con experiencia, para edificar la iglesia a través del profetizar. Su función es necesaria, y de todos los santos, todos necesitamos profetizar. ¿Por qué? Porque necesitamos edificar la iglesia. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, pero Él lo va a hacer a través de nosotros. Que el Señor lo haga así, que Él avance aquí en la iglesia en Cali. Así que, hermanos, el último punto es que me gustaría mencionar de que el Señor pueda abrirnos la manera en que le conozcamos de una manera amorosa. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Él es el que nos ha cautivado. Hay un himno que dice, tu belleza, Señor, me ha cautivado. Y esos himnos que cantamos en la mañana es de amar al Señor. Amamos al Señor. No debemos, especialmente los jóvenes, no debemos de avergonzarnos
ante nuestros amigos de que amamos al Señor. Todo tiene un precio. Cuando yo recibí al Señor tenía 14 años y sí, les puedo confesar que al principio tenía vergüenza. Pero una vez que fui, ¿cómo se puede decir?, fortalecido y lleno del Espíritu, prediqué el Evangelio y mis amigos se desaparecieron. No tuve ni que cortarlos. Por un lado, pues, es la misericordia del Señor. Pero, como Pablo dijo, todos me han abandonado. Mis amigos con los cuales yo me crié y estuve para arriba y para abajo, ya para los 16 años ya no tenía amigos. Solamente los jóvenes de la iglesia. Así quedé por la misericordia del Señor. Así que realmente, hermanos, fui cautivado por el Señor. Y cada día le digo, Señor, quiero amarte hoy más y más. Necesitamos amar al Señor, tener experiencias de amoríos con Él. Amar, ir en pos del Señor. Hermanos, realmente yo quiero llegar a ser un cristiano romántico, no religioso. En mi juventud fui hasta cierto punto más religioso que romántico. Pero yo quiero que eso vaya, que la balanza vaya subiendo. Más romántico, menos religioso. Menos religioso, más romántico. Así que, así como en una pareja, en matrimonio, ¿verdad? Yo escucho a algunos hermanos que ando con ellos y se refieren a su esposa como amor, ¿verdad? Como diciéndole amor, en lugar de el nombre o la esposa. ¿Por qué? Porque es una relación de amor. Realmente, hermanos, nuestra relación con el Señor es una relación de amor. Realmente el amor con el cual amamos al Señor es el mismo amor que Dios derramó en nuestros corazones. Es un amor puro y es con ese mismo amor amamos a todos los santos. ¿No es verdad? ¿Ama usted a todos los santos? ¿Ama al Señor? Este amor, hermanos, es un amor, el amor de Dios, con el cual amamos a todos los santos. Y este amor, si acaso usted quiere introducirse más en cómo es este amor, vaya a 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13 le va a describir cómo es el amor de Dios. Ese es el amor ágape, el amor de Dios. Ese es el que ha llenado nuestro corazón y con este podemos amar a Dios y a todos los santos. Que el Señor siga avanzando en nosotros y que siempre, a mí lo que más me cautiva es invocar el nombre del Señor. Porque es algo tan sencillo y de ahí empieza todo lo demás. Para yo entrar en la palabra, para entrar en los estudios vidas y en el ministerio. Pero ahora en esta línea, hermano Julio va a continuar. Gloria al Señor, amén. Me parece que esta es como la tercera vez que yo vengo aquí, puede que haya sido, o sea, la cuarta, pero siempre es un gozo poder estar aquí compartiendo con ustedes y trayéndoles saludos de los hermanos de las iglesias en Puerto Rico y de la iglesia en Pereira y de la iglesia en Manizales y de los santos en Tuluá. Gloria al Señor. Hemos estado recorriendo todos estos lugares durante estos días junto con mi esposa que está por acá atrás, la hermana Carmen, y hemos estado realmente disfrutando muchísimo la comunión con todos estos santos. Sin lugar a dudas, hermanos, el Señor quiere que nosotros progresemos. El Señor quiere que nosotros avancemos. No podemos ser los mismos que fuimos inclusive ayer, menos los mismos que fuimos el año pasado. Estamos a punto de que se termine este año. Tiempo de reflexionar, tiempo de evaluar, tiempo de ver cuánto hemos avanzado y cuánto no hemos avanzado, cuánto hemos progresado y cuánto quizás no hayamos progresado. Por un lado, en nuestra experiencia particular de Cristo, amén, nuestra relación amorosa, íntima con Él. Por otro lado, en nuestra relación los unos con los otros.
en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestros hijos, de manera que nuestra familia, nuestro hogar sea un hogar que vaya avanzando para el propósito y para la economía de Dios, abriendo la casa para que los santos entren, para que los jóvenes entren, para que otras familias entren, de tal manera podamos entonces avanzar, progresar para el propósito de Dios. Me gustaría utilizar como punto de referencia para compartir algunos detalles en Primera de Timoteo capítulo 4 del 6 en adelante. Tocaremos algunos puntos que el apóstol Pablo le comparte a su hijo Timoteo. Amén. Y dice el versículo 6 del capítulo 4, el tema de esta sección es un buen ministro de Cristo. ¿Cuántos quieren ser buenos ministros de Cristo? Ministro del punto de vista de un buen servidor de Cristo. Uno que sirve como servidor de Cristo a Cristo mismo. Uno que imparte a Cristo. Uno que sirve a Cristo. Uno que expresa a Cristo. No meramente de manera individual, sino que nuestra casa sea una casa llena de Cristo. Que el que entre reciba el lavamiento de sus pies después de caminar de donde haya venido, lleno de polvo, lleno de tantas cosas, que podamos nosotros recibirlos con un buen lavado de pies. Aleluya. Y dice en el versículo 1, si expones estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Serás uno cuya meta en su servicio es servir Cristo a otros. ¿Cuántos quieren servir a Cristo? Yo quiero servir a Cristo, amén. Alabado sea su nombre. Ese buen ministro de Cristo es uno que está nutrido, porque para poder servir y nutrir, pues yo tengo que estar nutrido. Yo tengo que haberme alimentado, yo tengo que haber comido de este Cristo maravilloso, porque yo no puedo dar y servir lo que yo no tengo. Yo puedo, como decían aquellos, como dijeron los apóstoles, al cojo que estaba allí sentado en el templo o cerca del templo a la Hermosa: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Cuánto de Cristo tenemos nosotros para poder repartir y distribuir y lavar los pies de los santos? Bueno, el Señor queremos que progresemos en esa experiencia de Cristo. Cuando ahí habla de nutrido, la nota de la versión Recobro dice nutriéndote, es decir, nútrete, nutridos a fin de que experimentemos el crecimiento de vida en la persona de Cristo. Tenemos que nutrirnos. Los nutricionistas dicen que nosotros somos lo que ¿qué? Lo que comemos. ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? A veces hablamos mucho de muchas cosas, pero poco de Cristo. Quiere decir que tenemos que ¿qué? Nutrirnos, alimentarnos más de Cristo, comerlo más en su palabra. Así que ministros de Cristo nutridos con las palabras de la fe. Me gustó este punto porque en la nota dice que las palabras del evangelio, la fe es las palabras del evangelio completo tocante a la economía neotestamentaria de Dios. Así que nos nutrimos de Cristo y del deseo de su corazón, de manera que nuestra vida esté infundida con su deseo. No nos nutrimos para traer personas a nosotros mismos como hacen muchos por ahí. No, nos alimentamos para atraerlos a lo que es el deseo del corazón de Dios.
Los nutrimos para que traigamos personas a lo que Dios desea, su economía. ¿Cuál es su economía? Bueno, hemos repetido esto muchas veces. Su economía no es otra cosa de que Él se hizo hombre para que nosotros vengamos a ser igual a Él en vida, naturaleza, expresión, y me gusta esta última palabra, y en función. Es decir, que tenemos que expresarlo, representarlo y funcionar como Cristo, porque Dios hoy trabaja en el principio de ¿qué? De encarnación. Eso significa que su hablar, su boca, su expresar, su caminar, su tocar es a través de cada uno de nosotros. Amén. Así que nutridos a fin de experimentar el crecimiento en Cristo, en fe. Dice la Biblia que la economía de Dios se basa precisamente en la fe del Hijo de Dios, amén, que murió, resucitó por cada uno de nosotros. Y versículo 6 sigue diciendo: ministro de Cristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena enseñanza, hermanos. Si en algún lugar hay buena enseñanza, es en el recobro del Señor. Si en algún lugar hay una palabra saludable dentro del contexto de la economía de Dios, el deseo de Dios y el propósito de Dios, es en el recobro del Señor. Esto no lo decimos para darnos 3 patadas y echárnoslas. Es la realidad, hermanos. Porque el enfoque de la enseñanza y de la buena enseñanza que nosotros recibimos es el deseo del corazón de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios que creó al hombre, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza para que nosotros fuéramos su expresión y su representación y pudiéramos darlo a conocer, amén, y dar a conocer el deseo de su corazón, de la buena enseñanza, amén. Dice aquí la nota que la buena enseñanza son palabras dulces. Así que cuando hagamos ese lavado de pie, lo hagamos de una manera dulce. No alimentamos dando fuete o dando palo o acusando o pidiendo cuenta. No, es con palabras dulces. Amén. Que contienen y transmiten las riquezas de Cristo a fin de nutrir, edificar, fortalecer a los santos y a los creyentes en Cristo. Así que nuestra meta, hermano, nuestro llamado en cuanto a nuestro servicio se refiere, y nuestro servicio debe producir edificación, debe producir fortalecimiento, debe nutrir a todos los hijos de Dios. Y aquellos que no conocen al Señor, compartirle de tal manera que ellos también vengan a entrar en este disfrute. Con palabras no de que te vas a perder, de que te vas para el infierno, sino que Dios te creó a su imagen y su semejanza. Él te creó como un guante porque Él quiere ser tu contenido. Cuando esa persona invoca el nombre del Señor, inmediatamente Dios entra para venir a ser su vida, su contenido, su satisfacción y su todo. Amén. El versículo 7 hay otra palabra que me gustó mucho, es la palabra ejercítate para la piedad. Y la nota nuevamente, qué bueno que tenemos la versión recobro de la Biblia, con estas notas maravillosas. Facilitan nuestro entendimiento, nuestra apreciación, nuestra asimilación, nuestro entendimiento espiritual en cuanto al mensaje de la Biblia se refiere. Ejercítate, amén. Dice, ejercitarnos para la piedad es ejercitar nuestro espíritu para vivir a Cristo en nuestra vida diaria. Y no hay manera, hermanos, más simple, más sencilla
más accesible para tocar al Señor que no sea, Efraín, que invocar el nombre del Señor? Aún desde el pozo más profundo, cuando ya no tenemos ya ánimo, cuando ya estamos en las últimas, aún en ese estado podemos sacar un grito e invocar el nombre del Señor. Y cuando vamos invocando, la tapa va removiéndose. Y en poco tiempo, entonces sí, si la botella está abierta y la pone bajo las aguas del Iguazú, eso no tarda nada en llenarse. Se llena inmediatamente. Cuando ya estamos en el proceso de abrir, ya el Señor entra. Él es el Espíritu viviente, que cuando le invocamos, Él responde inmediatamente. Qué maravillosos. Pero Pablo le dijo a Timoteo, dentro de un entorno de decadencia, dentro de un entorno religioso, cultural, político, difícil para un joven colaborador, ser distraído fácilmente, ser arrastrado fácilmente, perder el enfoque de la economía de Dios y para qué fue llamado. Él le dice: no te alarmes, ejercítate para la piedad, ejercita tu espíritu, invoca el nombre del Señor, porque dice que todo aquel que invoca al Señor, ¿qué sucede? Es salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, de la situación en la cual tú te puedas estar encontrando en ese momento. Primero fuimos salvos para nuestra salvación inicial, pero la salvación es progresiva. Mientras más invocamos, más salvación obtenemos. Mientras más invocamos, más salvación obtenemos. Invoca más salvación, más liberación, más llenura. Oh, invocar es la manera. El recobro del Señor es el recobro del invocar el nombre del Señor. El recobro del Señor es recobrar el disfrute y la experiencia de Cristo como nuestra vida y como nuestro todo. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tal si invocamos 3 veces? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Te amamos. Aleluya. Versículo 8 dice que el ejercicio de nuestro espíritu para todo aprovecha. El físico aprovecha poco, pero cuando ejercitamos nuestro espíritu, el espíritu de vida y el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, Él vivificará también nuestro espíritu y aún Él vivificará también nuestros cuerpos mortales. Así que al invocar el nombre del Señor y ejercitar nuestro espíritu, aprovecha aún para que nuestro cuerpo mortal sea avivado. A veces venimos a la reunión y estamos sin ánimo. Llegamos con el último suspiro. Pero entonces sale un hermanito por allá e invoca, y sale otro por allá y proclama, y sale otra por allá y pide un himno. ¡Oh! Yo no sé cuántos llegaron aquí de esa manera, pero yo espero que ya en este punto usted esté deseoso de levantarse e invocar el nombre del Señor. Amén. Así que para todo aprovecha. Pasando al versículo 12, para los jóvenes y para todos nosotros. Pablo le dice a su hijo Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno de nosotros, adultos, padres, no podemos y no debemos tener en poco a los jóvenes. Decía el hermano Efraín: sin niños estamos acabados, no podemos avanzar ni progresar. Sin jóvenes tampoco. Sin jóvenes adultos, la cintura del mover de Dios en esta era, ¿cuánto los necesitamos? Ahora, ellos tampoco, jóvenes, ustedes tampoco deben subestimar su juventud.
No, yo voy a esperar a cumplir, qué sé yo, cuando me case y tenga mis hijos. Entonces yo me afinco, yo me ¿verdad? Pongo en mi lugar. No, hazlo desde ahora. Yo recibí al Señor siendo estudiante universitario, tenía 18 años y decía en estos días con un grupo de jóvenes que mis mejores años, bueno, mi inicio de vida cristiana fue un inicio dinámica. Mi tiempo en la universidad tuve algún aprovechamiento académico porque pasé de grado, tuve las notas necesarias y pasé al próximo nivel. Pero mi experiencia cristiana en la universidad fue la mejor. Fue la mejor. No podemos pasar de la universidad sin tener experiencias vivientes con Cristo en el Evangelio, en la comunión, en la compenetración, en el estudio de la palabra con mis compañeros, el hablarle a mis amigos de Cristo. No nos avergoncemos del Evangelio, no se avergüencen del Evangelio. Ustedes no son demasiado de muy jóvenes para no hacerlo o para hacerlo. No hay edad. Efraín se convirtió a los 14 años. No fue hasta los 16, ¿verdad? Que algo más drástico sucedió en él. Pero todavía lo que tenía era 16 años. Jesús a los 12 años estaba ya exponiendo la palabra. Pero eso era Jesús. Bueno, pero tenía 12 años. No es muy temprano para nosotros o para los jóvenes consagrarse al Señor. Y Pablo, no teniendo en poco a Timoteo, le asignó unos servicios, le asignó unas responsabilidades, lo tuvo en cuenta. Pongámosles en las manos de nuestros jóvenes algunos servicios, algunas responsabilidades, algunos asuntos prácticos. Siéntelo a su lado, lléveselo a un viajecito. Yo tuve esa experiencia recientemente con mi nieto mayor de 18 años. Acaba de graduarse de escuela superior, de high school, de bachiller. Y como regalo lo llevamos a Nueva York para la conferencia de universitarios, cuyo tema fue el tema que cubrieron ustedes acá con los jóvenes en los días de Noé. Y yo paradito de lejito, yo veía a mi nieto como nunca, saltando, brincando, alabando, levantando las manos, invocando el nombre del Señor. Y ya para este próximo año, que va a ser la conferencia nacional de universitarios en Estados Unidos, ya le pregunté, Daniel, ¿te apunta? Claro que me apunto, abuelo. Y vamos otra vez para allá con él. Me los llevo para que vayan gustando y entrando y disfrutando. No tener en poco su juventud. Seguimos avanzando, hermanos. Dice, si no sé modelo para los creyentes en palabras, conducta, amor, fe y pureza. Pureza. Es decir, no. La situación hoy en día que reina a nuestro alrededor, todo el ataque del enemigo en todos los frentes, principalmente virtuales, pueden causar mucha mixtura, contaminación. Y tenemos que procurar, principalmente los jóvenes, pero eso va para todos nosotros, mantenernos puros de corazón. Y si nos tiznamos con algo en algún momento dado, buena oportunidad para confesar nuestros pecados, lavarnos los pies, ir a la palabra, para que el Señor nos lave, nos limpie y podamos vivir una vida en pureza. Amén. Una vida en pureza. Más adelante me gusta esta otra frase, Efraín. Dice, ocúpate de la lectura. Timoteo, en medio de toda esta situación tan caótica, tensa, no te distraiga al punto de que esté
involucrado en tantas cosas de este mundo. Saca tu tiempo. Saca tu tiempo para leer. Saca tu tiempo para visitar la librería. Hay personas que no quieren comprar un libro porque cuesta mucho, pero lo gastan en otra cosa que cuesta mucho más todavía. No, invirtamos en la literatura, en los libros. Hay muchos libros preciosos. Y si lo quieren gratis, suscríbanse a la página de Rema Colombia. Ahí por lo menos tiene 7 libros que toda persona tiene que leer acerca de el propósito de Dios y el misterio de la vida humana. Hay muchos lectores en Colombia que ya están aprovechándose de esta literatura. Hay muchas personas que ya están respondiendo por medio de esta literatura. Hay muchos que han estado asistiendo a los encuentros. ¿Cuántos han visto algunos de los encuentros? No muchas manos. Oh, eso me preocupa. Eso sí que me preocupa. ¿Cuántos han entrado a la página de Rema? Oh, ¿ah? ¿Cuántos han orado por Rema? Hay varias maneras de participar. Orar es la más excelente. Se pueden donar también porque hay unos gastos involucrados. Y pueden participar de muchas maneras. Pero el punto aquí es el asunto de la lectura. Y la lectura y la literatura está bien, y ese es mi punto, bien accesible. Bien accesible. Está hasta en línea. Puede bajarlo en línea y leer desde allí. Así que ocupémonos de la lectura. Versículo 14 le dice él a Timoteo: y no descuides el don. No descuides el don que hay en ti. Ay, parece que aquel o aquella, ellos tienen dones, pero yo, imagínate. Ese fue el problema de un talento. Subestimó el talento. ¿Con quién fue que el Señor tuvo problema? No fue con el de 5. Entra en el gozo de tu Señor, le dijo al de 5. Al de 3, ¿qué le dijo? Entra en el gozo de tu Señor. Y el de 1, ¿qué le dijo? Vete a las tinieblas de afuera. Porque no hiciste ni lo mínimo. ¿Qué era qué? Meterlo en el banco. Desenterremos el talento que Dios nos ha dado. Pablo le dijo a Timoteo en otra porción: aviva el fuego del don de Dios que fue puesto dentro de ti. ¿Dónde está el fuego del don de Dios? Diga, dentro de mí. El fuego está allí. Puede que esté como el piloto, ¿verdad?, de la estufa de gas. Pero prenda esa, prenda ¿cómo? Préndale fuego, abanique. Abaniquémonos los unos a los otros. Seamos animados los unos a los otros. Como carbones mantengámonos unidos, infundiéndonos mutuamente. Si uno está ya a punto de apagarse, el que esté encendido, péguesele, no le saque el cuerpo. Si usted ve que no está llegando a las reuniones frecuentemente, llámelo, ore por teléfono con él o con ella. Oh, queremos avanzar, queremos progresar. Finalmente, en el versículo 15 dice: todas estas cosas, tómalas como doctrina y enséñasela a toda la iglesia. No es lo que dice, no, dice practica estas cosas. Tenemos que practicar. Un buen futbolista, un buen deportista tiene que practicar constantemente, y usualmente la práctica consiste en repetir las mismas cosas. Por eso es que Pablo dijo: no me es gravoso repetirle, porque en la repetición eventualmente
llega la constitución que nosotros necesitamos. Así que practique estas cosas, permanece. La versión Recobro dice, sumérgete. No meramente leer, ¿verdad, Efraín? Vamos a sumergirnos dentro de esto. Vamos a entrar. Leer, orar, practicar el OERP, estudiar. ¿Para qué? Para profetizar, para hablar, para nutrir, para regar, para suministrar vida, para que progresemos. Permanece en ellas para que, y aquí terminamos ¿verdad? Con el punto, para que tu progreso sea manifestado a todos. Ese progreso tiene que verse, tiene que manifestarse, tiene que fluir, salir de nosotros de manera espontánea, de manera viviente. Aún, como decía un hermano ahorita, dentro de nuestro vivir ordinario. No tienes que detener tu vida, no detengas tu vida. Sigue yendo al trabajo, no renuncie porque Cristo viene pronto porque tengo que servir. No, siga yendo a su trabajo, siga haciendo las cosas que usted siempre hace. Sea una persona normal, ordinaria, no rara, bajo la impartición divina. Esa es la clave. Vivir dentro de... Esa es una, pero dentro de la tronca, ¿qué le llaman? ¿Ah? El trancón. En el trancón, pero bajo la impartición divina. De la Trinidad divina. ¿Para qué? Para la economía divina. Para el propósito de Dios. Para el deseo del corazón de Dios. Amén. Así que alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos su nombre. Que este próximo año lo hagamos resoluciones de corazón. Amén. De ser uno más íntimamente con Dios. Ser uno con los santos, con mi grupo vital, con mi reunión de grupo, con mis hijos. Les voy a leer como ñapa, como dicen por ahí. En el último libro de la Biblia, del Viejo Testamento, debo decir, después de pasar por todo el recorrido desde Génesis hasta ese libro, y Israel haber descendido, porque el Viejo Testamento es de la terquedad, de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Nosotros no somos muchísimo mejores que ellos. Y ese desvío, esa frialdad, esa decadencia del pueblo hizo que sus corazones se endurezcan. Por eso fue, ¿verdad? Se dio hasta carta de divorcio por la dureza de su corazón. Porque en el principio no era así. Pero por la dureza del corazón le sucedieron muchas cosas. Y aún se alejaron los unos de los otros. Se enfrió las relaciones los unos con los otros. Los padres con los hijos y los hijos con los padres. Por eso es que Malaquías termina de esta manera. Dice, y él hará volver. Oh, hermanos, en esta era el Señor quiere hacer volver el corazón de quién primero, de los padres. A veces queremos que sean los hijos que no. Tomemos nosotros la iniciativa. Seamos nosotros los que demos el primer paso. Yo sé cómo es la cosa cuando los muchachos están llegando ya a unas edades de adolescencia. El asunto generacional comienza, la brecha generacional empieza a abrirse.
No podemos permitir que eso sea así. Necesitamos desarrollar una relación no solamente de padre e hijo, sino de hermanos. Una relación donde podamos inclusive orar con nuestros hijos, orar con nuestros nietos. No los perdamos. Que el Señor atraiga nuestros corazones para que nuestros corazones, como dice ahí, los padres de volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No esperemos eso, por favor. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias porque a pesar de nosotros, tú tienes tanta misericordia en recordarnos nuevamente todas estas palabras. Señor, a ti no te es gravoso el repetirlas. Aún queremos ser vasos abiertos. Señor, ayúdanos a abrirnos. Enséñanos a abrirnos. Enséñanos a pasar tiempo contigo. Enséñanos a oír tu voz. A reconocer tu presencia dentro de la algarabía de este mundo. Dentro de tanto ruido en este mundo, Señor, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Permita que en esta tarde, en esta mañana tarde, hayamos escuchado un poco más de tu hablar. Que eso, Señor, cause en nosotros, arrepentimiento, un nuevo comienzo, una fresca consagración de cara al 2023. El cual declaramos un año de victoria, el cual declaramos un año donde tu palabra correrá, Señor, y sin impedimento, y será glorificada a todo lo largo y ancho, Señor, de este país, para la gloria de tu nombre, la vergüenza del enemigo. Bendito sea tu nombre.